Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Y este es el vídeo número 9 del ciclo que estoy dedicando a la Catedral de Ávila. Ahora ya estoy, a partir del 7 ya estoy grabando en el interior de la catedral. Los anteriores eran todos del exterior. Bien, este lo comienzo donde comenzó el número 2, por la fachada, el vídeo número 2, por la fachada occidental. ¿Por qué? Pues porque quiero volver a mostrar el cuerpo de torres de la catedral y también su portada occidental, ya que este vídeo va a empezar tratando de ese cuerpo de torres y de esa fachada, de esa portada, pero vista ya desde dentro. Lo que quiero explicar, o mejor dicho, recordar, es cómo ese cuerpo de torres de esta catedral, en un principio, eran unas torres que no estaban, vamos a decir, totalmente integradas. Sí que estaban articuladas, pero no integradas en el cuerpo de la catedral. Quiero decir que no formaban un primer tramo, ni tampoco la portada estaba donde está ahora, sino que había otra portada anterior que fue trasladada al muro norte. Aquí estamos en el occidental, como he dicho, en el muro oeste, y la portada estaba retranqueada entre las torres, y delante tenía un atrio. Esto lo explico, esto ya lo explico en el vídeo 2, por eso tampoco me quiero detener del todo, pero sí decir que en el siglo XV ese atrio desaparece. El atrio era un espacio abierto de la catedral y la portada quedaba retranqueada y estaba cubierto por una bóveda sobre la que estaba una tribuna, pero debajo de esa bóveda no había portada, la portada estaba al fondo. Lo que había era el espacio del nártex o atrio. Las torres quedaban avanzadas, no como las vemos ahora, enrasadas, y debajo de cada torre hay aún, por supuesto, una capilla. La capilla, decía, estas capillas estaban dedicadas a la de San Andrés en el muro sur, en la torre sur, y a San Miguel en la torre norte. Lo cual, no de tener una capilla dedicada a San Miguel a la entrada de la catedral era bastante habitual. Era símbolo, pues, de protección, ¿no? Porque San Miguel, pues, ¿qué simboliza? Es el ángel guerrero, que simboliza la protección. Bien, pues vamos a observar cómo esta portada, esto es interesante para cuando la veamos por dentro, que se construye a mitad del siglo XV. Vemos como el tímpano, esto ya lo explicaré en el vídeo número 2, pero vuelvo a decirlo aquí. Vemos que está calado, es una belleza del gótico tardío, del gótico flamígero, y lo vemos calado, con sus formas de vejiga de pez, muy propias de esta época. Luego una forma más retardataria, que son los tetralóbulos o tetrapétalos en estos círculos, un motivo que lo hemos visto bastantes veces en esta catedral, y vemos que está calado. Esto fue una práctica que se llevó a cabo en algunas catedrales, por ejemplo en España, pues es en la catedral de Oviedo, y comentaba también, pues, que en otras catedrales francesas, por ejemplo la de Reims, hay una portada triple, bueno, los tres pórticos occidentales que tienen el tímpano calado. Es una maravilla. Bien, pues esto lo estamos viendo ahora desde hace pocos años, porque en el siglo XVIII fue cubierto. Aquí había unos florones, y luego también la parte alta también estaba cubierta por una decoración barroca, y ahora lo muestro porque lo veremos desde dentro también. Luego las torres tenían sus entradas en la capilla en los laterales, como lo veremos desde dentro. El acceso a estas capillas no quedaba
desde el interior de la catedral. Como ya he estado comentando, pues estaban adelantadas, entonces tenían sus entradas por los laterales. Y ya digo, como imaginaos que esta portada no existe, que está hacia el fondo, digamos, enrasadas con el fondo de las torres. Ya digo, no existe ese cerramiento, y entonces la entrada queda fuera del templo. Lo vamos a ver, ahora entraremos, veremos esas entradas que permanecen así, pero claro, han quedado, digamos, en el primer tramo de las naves. Eran capillas de enterramientos. Están en la capilla de San Miguel, están los enterramientos más antiguos, junto a alguno de la girola que se hicieron en la catedral. Y bueno, pues ahora ya nos disponemos a entrar y pues vamos a ver todo esto ya desde el interior del templo. Y entramos entre popularmente conocidos Gog y Magog, los salvajes de los que ya hablé en el vídeo anterior. Una vez dentro del templo y siguiendo con la explicación que estábamos haciendo antes, podemos observar cómo la nave central, decía, presenta sus 3 tramos hasta el trascoro, donde ya comienza el primer tramo de crucero. En crucero ya expliqué que tenía 2 naves, pues la primera nave de crucero, digamos que empieza, pues donde vemos el mural del trascoro, ¿no? El muro del trascoro y el arco de Antiguo. Entonces, observamos estos 3 tramos, pero fijaros cómo hay otro tramo más separado por este muro más ancho. No es un pilar, como veis, estos tramos están separados por pilares, y este otro tramo, que es el que era antes externo. Aquí este tramo era el que estaba ocupado por el antiguo atrio entre torres, y evidentemente esta arcada de este tramo añadido es la torre, o sea, esta es la capilla de San Miguel y esto es el bajo de la torre. Y la torre se alza o sea, esto sería el muro. Este muro, digamos, encierra el tramo superior de la torre, el tramo por encima, los 2 tramos por encima de la capilla. Así que aquí estaríamos en la zona de esto que explicaba antes, de una zona abierta al exterior, abierta, o sea, el tramo del el nártex o atrio. Y la puerta primitiva de la catedral, la que luego se trasladó al muro norte, esta puerta estaría aquí, donde aparece este muro, este trozo de muro. Aquí estaría esta puerta, y el templo, el interior del templo, empezaría en este tramo. Por esto ya decía que las torres están articuladas, no están integradas, han sido integradas posteriormente. O sea, esto es un tramo ganado, vemos por aquí, un tramo ganado al eliminar el atrio. Aquí vemos lo que sería el envés de la portada nueva, la portada que se hizo en el siglo XV, podemos observar el calado de su tímpano. Y sobre ella el arco que la abraza sería
el arco de entrada al atrio. Y aquí encima lo único que queda de la tribuna, aquí habría una bóveda, que lo único que queda es, como veis, una especie de balcón. Esto posiblemente son restos de la antigua tribuna, pero que han dejado únicamente este pasillo militar, una especie de pasillo militar, donde se ven unas pequeñas troneras o saeteras. Pero ya os digo que debemos imaginar esto cubierto por esta bóveda y todo ya abierto al exterior. Y las entradas a las capillas independientes o externas, digamos, a lo que es el interior del templo. Yo quiero enseñaros aquí, fijaos, la puerta cegada. Esta sería la entrada, la comunicación de la tribuna con el segundo cuerpo de la torre. En concreto, esto es de la torre sur. Podemos ver también aquí algún resto, algún empotramiento. Y por el otro lado, también resto de empotramiento, la tribuna, un arco de descarga, o quizá también a una entrada. Y este era un reloj, un autómata, que no sé si sería el colocado, no, porque es barroco. Iba a decir que como en la época de Juan Guas se colocó un autómata en el siglo XV. No, este parece ya posterior. Como decía antes, estas capillas, capilla de San Miguel en este caso, perfectamente podemos ver, era una capilla dedicada a enterramiento. Los enterramientos los explicaré ya cuando en los vídeos dedicados a la escultura en la catedral. Vemos aquí la otra capilla, la que se dedicó a San Andrés, que ahora está cubierta por la mampara. ¿Veis? Bueno, es una mampara de acceso a la catedral y aquí están las taquillas y estas cosas. Bueno, me da mucha alegría que ha empezado a sonar el órgano, alguien está ensayando y bueno, nos puede acompañar, nos puede dar un bello fondo musical. Se agradece, sí, se agradece. Tenemos el abovedamiento, tanto en la capilla de San Andrés como en la capilla de San Miguel, que se ve menos iluminado. Bueno, decir que esto es diseño de Fuchel, aunque fue construido ya después de su muerte. Estamos a finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII. ¿Veis? Se nota perfectamente todavía el concepto románico en las columnas. Ya existían, ya a finales del románico ya se construye con bóvedas de crucería, incluso los arcos son ya apuntados. También estuvimos viendo en la zona de la cabecera, ¿no?, que ya se levantaban los arcos apuntados, ojivales, suavemente ojivales. Y también explicamos cómo se forman las bóvedas de crucería, pero bueno, aquí simplemente hago un recordatorio. Son en realidad bóvedas de cañón, ¿veis? Se ven perfectamente lo que serían las fibras de la caña, ¿no?, de la caña. Esas fibras, digamos, están, a ver, se acercando un poquito, ¿veis? Los sillares, las juntas de los sillares están marcando esas fibras de la caña, de la forma de la caña, de forma cilíndrica, y se cruzan. Y en el cruce forman unas aristas que se refuerzan con los nervios. Los pilares
que sustentan sustentan y separan las naves, son, fijáis, todavía de trazado románico, todavía son de aspecto románico. Son pilares cruciformes con las columnas adosadas que recordamos cuando vimos la cabecera, que también son pilares de este tipo, y con estos capiteles tan sencillos, campaniformes. Son pilares en realidad que están en la línea de las construcciones cistercienses, muy austeros. Y las cubiertas, así como los pilares se hicieron en el siglo XIII, la primera mitad del siglo XIII, los arcos entre ellos, pero luego ya en el siglo XIV es cuando se realizan los clerestorios, ya estamos en pleno gótico, y las cubiertas. Aunque las cubiertas siguen un sistema sencillo, muy sencillo, de bóveda de tetrapartita, bóveda de crucería tetrapartita, que es las que hemos visto en las torres. Esto se dilató durante bastante tiempo y ya en tiempos del obispo Sancho Dávila, que ejerció un gran impulso a la terminación de la catedral porque se habían parado las obras. Estuvieron paradas a partir de la segunda mitad del siglo XIII, no se retoman hasta comienzos del XIV, hay parones, luego se retoman ya hasta finales del siglo XIV. Y este obispo es el que le da un gran impulso ya para terminar y cubrir, hacer las cubiertas. Esto se debe, ya creo que lo expliqué algo en otro de los vídeos, pues a que hubo unos problemas económicos bastante fuertes, entre ellos pues por una serie de impuestos que tomó el rey de la catedral, las tercias reales que se llamaban, y esto no solamente en esta catedral, sino en muchas otras catedrales españolas. Ocurrió que en el siglo XIV hubiera bastantes parones entonces estaban realizando, ¿no?, las principales catedrales góticas de España. Las naves laterales, como ya también les estaba comentando cuando veíamos los exteriores, tienen una diferencia grandísima de altura. Se terminaron antes que la nave central. El cerramiento, aquí podemos ver aún el cerramiento original que se perdió. Esta es la nave sur. En la nave norte se perdió el cerramiento original porque, veis que están abiertos, porque se hicieron estas capillas, que también hablé de ellas. Ahora está en restauración la capilla del Pilar y la capilla, que ya explicaré en su momento. Son capillas del siglo XVI, entonces se abrieron los muros de la nave central norte. Volvemos a la nave sur, en la que sí podemos ver el muro. Estos muros del siglo XIII, fijaos, todavía con el corte románico de sus ventanales, muy abocinados, de un muro muy ancho, y son arcos de medio punto. Aquí ya es una ojiva. Pero todo esto es a un siglo XV, cerramiento del siglo XIII. Todavía con el plan de Fruchel. El plan de Fruchel ya también expliqué, siempre me voy a otros vídeos, ¿no? En el vídeo anterior a este expliqué cómo eran bíforas románicas, las mismas que veíamos en la cabecera, que pueden verse también en el crucero, en los tramos centrales del crucero. Sin embargo, el plan pues varió. Ya estábamos en plena época gótica, ya estamos siglo XIV, y entonces se abren unos clerestorios amplísimos, dan muchísima luz al interior del templo.
no llega a construirse la tribuna que estaba también pensada en el plan de Fruchel. La tribuna que sí se construyó en la cabecera, pero que luego ya en el siglo XVI, a principios del XVI, en 1518, se desmonta, se deshace aquella tribuna y también da más, para dar más luz también a la cabecera. A ello se debe esa gran diferencia de altura que vamos viendo en este recorrido, la diferencia de altura entre las naves laterales y la altura que adquiere la nave central, porque ya digo que había diseñado una tribuna a la que a veces se dice que esta parte cerrada de la base de los clestonios tuviera algo que ver con el diseño de la tribuna. Quizá también porque quedaba mucho espacio para cerrarlo, quizá era demasiado atrevido abrir tanto. El caso es que ya vemos como en esta catedral los muchos cambios de planes que hay la configuran, le dan pues su forma, lo que vemos actualmente. Volvemos a ver, bajamos para observar cómo los arcos formeros, la sencillez y la robustez del molduraje de estos arcos en comparación con un molduraje más delicado, digamos, más delgado y con más... Es que se ve poquito. Bueno, pero sí creo que sí, ¿no? Suficiente. Por esto cambia o acompleja un poco el soporte, ya en una línea gótica. Bueno, no me he resistido a sacar al señor organista, que está ahí en el coro de la catedral, en este espléndido órgano neoclásico de principios del siglo XIX, órgano ibérico. Bueno, esto ya es una explicación que vendría en otro vídeo, ¿no? Los órganos ibéricos españoles se caracterizan por estos tubos, que se llaman tubos de batalla, es la trompetería, son tubos horizontales, funcionan con lengüetas y dan esa característica muy especial del órgano español. Por eso que si veis alguna vez cuando dicen algunas composiciones para órgano de los siglos XVII, XVIII, se llaman batallas. Se llaman batallas porque se emplea este registro, este sistema de tubos horizontales con lengüetas. Él es el organista titular de la catedral. Aquí vemos la sucesión de bóvedas de crucería tetrapartitas que dan cubierta a la nave central con esa espléndida esbeltez que comentaba antes. La diferencia de altura con las naves laterales es la mayor de las catedrales de España. Y aquí esta bóveda ya es una bóveda de terceletes que ya complica un poco la disposición del cruce de bóvedas y señala el centro del crucero, porque también ya en la segunda mitad, a mitad del siglo XIV, se cubre también, se cierran las cubiertas del crucero. Otra de las singularidades de esta catedral, las singularidades constructivas, ya he hablado algo en otros vídeos anteriores, es, fijaos que tenemos aquí la nave lateral
esto sería el crucero, pero esto de aquí constructivamente no es que sea una capilla añadida, sino que es el mismo crucero que tiene dos naves. Una nave que hubiera sido nave central, ahora queda como, digamos, la nave alta, o la nave oriental, pero que iba a tener también otra nave simétrica a la que hemos visto antes, una tercera nave que al final lo que se hizo es que también lo expliqué con respecto a la girola, se dio comienzo a la girola en el espacio de la nave. A la girola, vamos, a la cabecera, y así la cabecera tenía también un tramo más, digo también porque me recuerda un poco a la ganancia del tramo general, del primer tramo, al quitar el atrio. Pues aquí también se tuvo una ganancia de un tramo para la cabecera al no llegarse a construir como crucero, sino como cabecera. Pero por esto, habitualmente los cruceros suelen tener una nave alta, como la nave central, pero aquí pues vemos esta cosa especial en esta catedral. Y esto es utilizado, en realidad es utilizado ya con cierta posterioridad, se utiliza como capilla, que es la capilla de Valderrábanos, pero en realidad constructivamente es una nave de crucero. Aquí tenemos el siguiente tramo de la nave de crucero que pega al coro. Este es un órgano que actualmente, por desgracia, no está practicable, no está en uso, hay que restaurarlo, que es más antiguo que el órgano que ahora está sonando. Es de 1700, principios del siglo XVIII, de 1720. Creo que se llama Mendoza, lo digo Mendoza, no recuerdo, me puedo equivocar, el organero que construye este órgano barroco. Este es un órgano barroco, el que suena es un órgano neoclásico. Fijaos una curiosidad, me estoy saliendo un poquito del tema de este vídeo, pero bueno, fijaos qué curiosidad, cómo estos tubos están pintados, es un ornamento. Luego por dentro sí. Y bueno, ya que lo estábamos viendo por detrás, pues quiero sacar también la fachada preciosa de este órgano barroco. Y como veis también, como son los órganos ibéricos con su trompetería, su batalla. Y claro, aquí pues sí se puede observar que esto necesita de una restauración para poderse hacer factible su uso. Fijaos también en la tremenda luz que hay en esta nave central. Claro, aquí también está entrando ahora mismo desde el lado sur, un lado más luminoso, esta visión tan luminosa. En realidad es moderna. Te digo por qué, porque aunque se hicieron estos clarestorios tan hermosos, por un lado las vidrieras que se pusieron, creo que ya lo comenté en algún otro vídeo, no fueron las más adecuadas. Son las vidrieras puestas ya en mitad del siglo XX, o segunda mitad, o sea, en los 50 o 60, cuando se ponen estas vidrieras, son muy modernas y son clarísimas, son excesivamente claras, que nada tienen que ver con las bóvedas colocadas en el siglo XVI, de colores hondos, profundos, aparte de una figuración magnífica, pero es que dan un exceso de luz a esta zona, contrastando excesivamente
con la zona de crucero y cabecera, donde hay, vamos a decir, verdaderas vidrieras, en el sentido de vidrieras artísticas, vidrieras que responden al concepto de luz, de vidriera, de luz tamizada, de vidriera. Pero es que además hay que decir una cosa también, que esto quizá no es muy conocido, más que quizá por la gente muy mayor, porque esto estuvo tapiado todo. No puedo deciros desde cuándo se tapió, pero si veis alguna imagen, alguna fotografía de los años 20 o 30 del interior de la catedral, veréis que esto está tapiado. O sea, imaginaros, qué tristeza, ¿no? En realidad, el plan de Fruchel, que por ejemplo pues vemos los pilares, los arcos formeros, construidos según su plan. Sin embargo, hubo cierta desavenencia con este plano, digamos, que no fue totalmente llevado a cabo como Fruchel lo había diseñado. Fruchel había diseñado, ya sabemos, un crucero de 3 naves, de los cuales solo se hicieron 2, porque una, por el mismo Fruchel, fue desestimada para emplearla como primer tramo de la cabecera. Esto ya quedó explicado. Pero ya no viviendo Fruchel, veis que la nave, las naves tienen un tramo, aparte del tramo ganado, este es el tramo que se ganó al atrio, pero originales tienen 3 tramos, como veis. Los 3 tramos, y luego ya empieza el crucero. Bien. Pues Fruchel en ese mismo espacio diseñó 4 tramos que hubieran sido perfectamente cuadrangulares cada tramo, pero al hacerse solo 3 quedaron rectangulares. No se respetó el cuadrado del diseño de Fruchel, pero sucedió que como el crucero ya se había, en buena parte la nave del crucero ya se había construido, digo en buena parte porque luego el crucero se amplía y como vamos a ver ahora seguidamente, se amplía y se cubre y bien, debe de terminarse ya después de la muerte de Fruchel. Pero sucedió esto: el crucero ya se había construido en parte, la base del crucero ya estaba, y ahora no acababa de encajar los 3 tramos en vez de 4 que tenía diseñados Fruchel. Y os sucede, fijaos, que tienen que hacer aquí, en este arco fajón, los arcos fajones son los arcos transversales, que en el caso de bóvedas de crucería las separan una de otra, ¿veis? Tienen que hacer una especie de Y y derivarlo para este trozo que se les había ido del cálculo, se les había ido de la mano del cálculo. Pues tienen que hacer esto y crear aquí un pequeño formero apuntado, claro, por la estrechez, y digamos esa, vamos a decir, chapucilla, no chapuza, vamos, y esto lo vemos lógicamente aquel era el lado sur, en el lado norte igual, ¿veis? Que aquí se ha aprovechado, se ha llegado hasta abajo las pilares adosados, y luego han aprovechado para hacer una capillita con una Virgen del Carmen. Esto ya es moderno.